Capítulo 9. Despejando incógnitas. Volvamos a Bagdad. Entre los sabios que frecuentan el Bait al-Hikma, uno de ellos va a marcar muy especialmente su época: Muhammad ibn al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es un matemático persa nacido hacia el año 780. Su familia es originaria de la región de Khorasmia, que se extiende por los actuales territorios de Irán, Uzbekistán y Turkmenistán. No sabemos realmente si al-Khwarizmi nació allí o si sus padres emigraron a Bagdad antes de su nacimiento, pero lo cierto es que el joven sabio se encuentra en la ciudad redonda a comienzos del siglo IX. Fue uno de los primeros científicos en integrar el Bait al-Hikma y engranearse una reputación de primer orden. En las calles de Bagdad, al-Khwarizmi es conocido sobre todo como astrónomo. Redacta varios tratados teóricos que recuperan los conocimientos griegos o indios, así como varias obras prácticas sobre la utilización de un reloj de sol o la fabricación de un astrolabio. Emplea asimismo sus conocimientos para establecer tablas geográficas que agrupan las latitudes y longitudes de los lugares más destacables del mundo. No obstante, su meridiano de referencia, inspirado en Ptolomeo, sigue siendo aproximado. Pasa por las Islas Afortunadas, cuyo emplazamiento más o menos mitológico se supone situado en el extremo oeste del mundo y podría corresponder a las actuales Islas Canarias. En matemáticas, al-Khwarizmi fue el autor del famoso libro de La suma y la resta según el cálculo indio, que reveló al mundo el sistema decimal posicional. Esta obra esencial habría bastado para hacerle ingresar en el panteón de las matemáticas. Sin embargo, es otro libro de contenido revolucionario el que va a garantizarle definitivamente un puesto entre los mayores matemáticos de la historia, al lado de Arquímedes o de Brahmagupta. Este libro es un encargo de Al-Ma'mún en persona. El califa desea poner a disposición de su población un manual de matemáticas que pueda resultar útil a todo el mundo para resolver las cuestiones que se plantean en la vida cotidiana. Confía su elaboración a al-Khwarizmi, quien comienza a compilar una lista de problemas clásicos acompañados de su método de resolución. Entre otras, incluye cuestiones relativas a la medición de la tierra, las transacciones comerciales o el reparto de una herencia entre diferentes miembros de una familia. Todos estos problemas, aunque sumamente interesantes, no tienen nada de innovadores, y si al-Khwarizmi se hubiera ceñido a la petición del califa, no cabe duda que su libro no habría pasado jamás a la posteridad. Sin embargo, el sabio persa no se detiene aquí y decide incorporar a su obra, a modo de introducción, una primera parte puramente teórica. En ella expone de manera estructurada y abstracta los diferentes métodos de resolución que se ponen en práctica en los problemas concretos. Concluida la obra, al-Khwarizmi la titula Al-Kitab al-Muqtas fi Isaf al-Yarb wa Muqabala, o Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación. Mucho más tarde, al traducirse al latín, las últimas palabras del título árabe se transcribieron fonéticamente y el libro fue llamado Liber Algebrae et al-Muqabola. Poco a poco, el término al-Muqabola fue abandonado y dio paso al único término que habría de designar en lo sucesivo la disciplina iniciada por al-Khwarizmi: Algebra, Algebrae, álgebra. Más que su contenido matemático, es la formulación que va a dar al-Khwarizmi a sus métodos la que resulta revolucionaria.
detalla sus procedimientos de resolución de los problemas con independencia de los problemas mismos. Para componer bien este sistema, observemos las 3 preguntas siguientes. 1. Un campo rectangular tiene 5 unidades de anchura y una superficie de 30. ¿Cuánto mide su longitud? 2. Un hombre de 30 años tiene 5 veces la edad de su hijo. ¿Cuál es la edad de su hijo? 3. Un comerciante ha comprado 30 kilos de telas en 5 rollos idénticos. ¿Cuánto pesa cada rollo? En los 3 casos, la respuesta es 6. Y al resolver estos problemas, advertimos que, aunque traten de temas radicalmente diferentes, las matemáticas que esconden detrás son las mismas. En los 3 casos, este resultado se halla por medio de una división. 30 entre 5 igual 6. El primer procedimiento de Al-Khwarizmi consiste en despojar estas preguntas de su contexto, con el fin de extraer de ellas un problema puramente matemático. Buscamos un número que multiplicado por 5 da 30. En esta formulación ignoramos lo que representan los números 5 y 30. Poco importa que se trate de dimensiones geométricas, de edades o de rollos de tela o de cualquier otra cosa. Esto no cambia en absoluto nuestra forma de buscar la respuesta. El objetivo del álgebra consiste, pues, en proponer métodos que permitan resolver este género de acertijos puramente matemáticos. Unos siglos más tarde, en Europa, estos acertijos recibirán el nombre de ecuaciones. Al-Khwarizmi va todavía más lejos en su estudio de las ecuaciones. Afirma que el método no depende siquiera de los datos numéricos del problema. Observa las 3 ecuaciones siguientes. 1. Buscamos un número que, multiplicado por 5, da 30. 2. Buscamos un número que, multiplicado por 2, da 16. 3. Buscamos un número que, multiplicado por 3, da 60. Cada una de estas ecuaciones engloba ya en su formulación una multitud de problemas concretos diferentes, pero una vez más advertimos que su resolución va a proceder del mismo método. En los 3 casos, hallamos la solución dividiendo el segundo número por el primero. Para la primera, 30 entre 5 igual 6. Para la segunda, 16 entre 2 igual 8. Y para la tercera, 60 entre 3 igual 20. Así pues, el método de resolución no solo es independiente del problema concreto, sino también de los números que intervienen en dicho problema. Por consiguiente, se vuelve posible formular estas ecuaciones de manera todavía más abstracta. Buscamos un número que multiplicado por una cierta cantidad 1 da una cantidad 2. Todos los problemas de este tipo podrán resolverse de la misma manera. Basta con dividir la cantidad 2 por la cantidad 1. Desde luego, este ejemplo es muy simple. Solo interviene una multiplicación, y su resolución no utiliza más que una división. Ahora bien, es posible imaginar otros tipos de ecuaciones en las que la incógnita se somete a varias operaciones diferentes. Al-Khwarizmi se interesa principalmente por las ecuaciones en las que la incógnita puede someterse a las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división, así como a los cuadrados. He aquí un ejemplo. Buscamos un número cuyo cuadrado es igual a 3 veces su valor aumentado en 10.
En esta ocasión, la solución es 5. El cuadrado de 5 es 25. Y tenemos 25 es igual a 3 por 5 más 10. Por esta vez hemos tenido suerte, ya que esta solución es un número entero, y habría sido posible adivinarlo haciendo varios intentos. Pero, cuando las soluciones son números muy grandes o números decimales, se vuelve necesario disponer de un método preciso que permita hallar sus valores de forma sistemática. Esto es justamente lo que construye Al-Khwarizmi en la introducción de su libro. En ella describe, etapa tras etapa, los cálculos que hay que efectuar a partir de los datos del problema, cualquiera que estos sean. En un segundo momento, redacta asimismo demostraciones que prueban que sus métodos funcionan. El procedimiento de Al-Khwarizmi se inscribe pues perfectamente en la dinámica global de las matemáticas que tiende hacia la abstracción y la generalidad. Desde hacía ya mucho tiempo, los objetos matemáticos se habían vuelto independientes de los objetos reales que representaban. Con Al-Khwarizmi son los propios razonamientos que hacemos sobre estos objetos los que se despejan de los problemas que supuestamente han de resolver. La clasificación de las ecuaciones. No todas las matemáticas son fáciles de resolver. Incluso hay algunas contra las que todavía se estrellan nuestros matemáticos actuales. La dificultad de una ecuación depende esencialmente de las operaciones que la componen. Así, si la incógnita solo se somete a adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones, hablamos de ecuaciones de primer grado. He aquí algunos ejemplos. ¿Qué número da 10 si se le añade 3? ¿Qué número da 15 si se le divide por 2? ¿Qué número da 0 si se multiplica por 2 y luego se le resta 10? Las ecuaciones de primer grado son las más fáciles de resolver. Un poco de reflexión permite hallar las soluciones de estas tres. 7, porque 7 más 3 es igual a 10. Luego 30, porque 30 más 2 es igual a 15. Y finalmente 5, porque 5 por 2 menos 10 es igual a 0. Si a estas 4 operaciones les añadimos los cuadrados, es decir, la operación que consiste en multiplicar la incógnita por ella misma, pasamos a las ecuaciones de segundo grado, y la dificultad aumenta considerablemente. Son precisamente estas ecuaciones de segundo grado las que resuelve Al-Khwarizmi en su obra. He aquí 2 ejemplos tratados por el sabio persa. El cuadrado de un número más 21 es igual a 10 veces este número. El cuadrado de un número al que se le añade 10 veces este mismo número da 39. Una de las particularidades de las ecuaciones de segundo grado es que pueden tener 2 soluciones. Así sucede en estos casos. Los números 3 y 7 responden la primera cuestión. Puesto que 3 por 3 más 21 es igual a 3 por 10 y 7 por 7 más 21 es igual a 7 por 10. La segunda ecuación posee asimismo 2 soluciones, 3 y menos 13. En el siglo IX, la geometría continúa siendo la disciplina de referencia en matemáticas, y las demostraciones de Al-Khwarizmi se formulan sistemáticamente en términos geométricos.
Según la interpretación iniciada por los sabios de la antigüedad, el cuadrado de un número y la multiplicación de dos números pueden verse como superficies. Una ecuación de segundo grado puede tratarse, por tanto, como un problema de geometría plana. Veamos, por ejemplo, en la imagen en pantalla, las versiones geométricas de nuestras dos ecuaciones precedentes. Los puntos de interrogación son las longitudes correspondientes al número desconocido. El cuadrado de un número más 21 es igual a 10 veces dicho número. El cuadrado de un número al que se le añade 10 veces dicho número da 39. Al-Khwarizmi resuelve entonces estos problemas con dos métodos de puzzles perfeccionados. Corta piezas, añade o quita trozos en función de sus necesidades, para obtener una figura que haga aparecer la solución. Observemos, por ejemplo, la segunda de las ecuaciones precedentes. Su método comienza por cortar el rectángulo que vale 10 veces la incógnita en dos rectángulos, cada uno de los cuales vale 5 veces la incógnita. A continuación, organiza los trozos de la siguiente forma. Por último, añade en los dos lados de la igualdad una pieza que tiene una superficie de 25, con el fin de reconstruir cuadrados en ambos lados. El cuadrado de la izquierda tiene entonces un lado igual a la incógnita aumentada en 5, en tanto que el de la derecha tiene un lado igual a 8. De ello se deduce que la incógnita vale 3. Observa que la figura anterior está totalmente desproporcionada. Antes de su resolución, no era posible saber que la incógnita valía 3 y las longitudes representadas no son correctas. Esto carece de importancia, puesto que lo que cuenta aquí no son los valores numéricos, sino el hecho de que funcione el mismo despiece, cualesquiera que sean los números concretos que aparezcan en estas ecuaciones. Dice un adagio que la geometría es el arte de razonar bien sobre las figuras falsas. He aquí la ilustración perfecta de ello. Reparemos, sin embargo, que, mediante este método, la incógnita es una longitud, es decir, un número positivo. Las soluciones negativas se pasan por alto. Al-Khwarizmi ignora por completo que nuestra ecuación posee una solución igual a -13. Tras el segundo grado, viene el tercero. Esta vez resulta posible hacer intervenir el cubo de la incógnita. Estas ecuaciones son todavía demasiado complejas para Al-Khwarizmi y no se resolverán hasta el Renacimiento. Si las interpretamos en términos geométricos, caeremos en un problema de volúmenes en 3 dimensiones. A continuación, llegan las ecuaciones de cuarto grado. Desde un punto de vista numérico, estas ecuaciones se plantean sin ningún problema. No obstante, la representación geométrica nos traiciona, ya que sería preciso imaginar figuras de 4 dimensiones, lo que no resulta viable en nuestro mundo limitado a 3 dimensiones. Esta capacidad del álgebra para generar problemas inaccesibles a priori para la geometría será en buena medida responsable del vuelco que se va a producir en el Renacimiento. Y veremos cómo la primera arrebata a la segunda el título de disciplina reina de las matemáticas. A finales del siglo IX, el matemático egipcio Abu Kamil es uno de los principales sucesores de Al-Khwarizmi. Va a generalizar los métodos del sabio persa y a interesarse en particular por los sistemas de ecuaciones. Estos sistemas consisten en hallar simultáneamente
varios números desconocidos a partir de varias ecuaciones. He aquí un ejemplo clásico. El rebaño de un criador está compuesto por dromedarios que tienen una jiba y camellos que tienen 2. Suman en total 100 cabezas y 130 jibas. ¿Cuántos animales hay de cada especie? Buscamos aquí 2 incógnitas, el número de dromedarios y el número de camellos. Y las informaciones de las que disponemos están mezcladas. Las cabezas y las jibas nos dan 2 ecuaciones, pero no es posible resolver estas 2 ecuaciones de manera independiente. Es preciso considerar el problema como un todo. Hay varios métodos para abordar este problema. Una forma de razonar es la siguiente. Puesto que hay 100 cabezas, hay 100 animales. Ahora bien, si solamente hubiera dromedarios, habría también 100 jibas y faltarían 30. Por tanto, hay 30 camellos y los otros 70 son dromedarios. Aquí no hay más que una solución, pero otros sistemas más complejos pueden tener muchas más. Así, Abu Kamil, en una de sus obras, afirma haber resuelto ciertas ecuaciones para las cuales ha encontrado nada menos que 2.676 soluciones diferentes. En el siglo X, Al-Karaji es el primero en escribir que cabe imaginar ecuaciones de cualquier grado, aunque los casos que llega a resolver son relativamente escasos. En los siglos XI y XII son Omar Khayyam y Sharaf al-Din al-Tusi quienes se lanzarán al asalto del tercer grado. Llegan a resolver ciertos casos particulares y producen avances significativos en su estudio sin lograr, sin embargo, un método sistemático de resolución. Varias tentativas más fracasan y algunos matemáticos comienzan a plantear la posibilidad de que estas ecuaciones no sean resolubles. Finalmente, no serán los sabios árabes los que resuelvan el asunto. En el siglo XIII, la Edad de Oro islámica ya ha vivido sus años más hermosos e inicia un lento declive. Las razones de este declive son múltiples. El dominio del imperio árabe musulmán no deja de concitar la codicia y sufre continuos ataques, tanto comerciales como militares. En 1219, las hordas mongolas de Gengis Khan irrumpen en la Khwarasmia natal de Al-Khwarizmi. En 1258, están a las puertas de Bagdad, bajo el mando de Alagu Khan, nieto de Gengis Khan. El califa Al-Mutasim se ve obligado a capitular. Bagdad es saqueada y quemada, y sus habitantes son masacrados. En la misma época se acelera la reconquista de los territorios del sur de España por los pueblos cristianos. Córdoba, la capital de la región, cae en 1236. España está totalmente reconquistada en 1492, con la toma de Granada y de su palacio de Alhambra. La organización científica del mundo árabe está suficientemente descentralizada para resistir durante algún tiempo a estas derrotas. Continuarán realizándose investigaciones de primer orden hasta el siglo XVI. Pero el viento de la historia gira y Europa se prepara para recoger la antorcha de las matemáticas.